grabar. Entonces, nuestra norma, en este caso la ley es emitida pues, por el poder, repasando ese poder ejecutivo, ¿no? Rango del EP, siempre observándose, respetando la Constitución. Ahora, un decreto ley es por un gobierno de facto, ¿de acuerdo? Es un gobierno de facto, aquel gobierno que no ha entrado de acuerdo, no es un gobierno no democrático, de facto, que no ha sido puesto por ejemplo, en este caso, por el criterio de las personas de un país, ¿no? A través de la votación. Es un gobierno de facto. Pero da decretos de ley, que también tienen rango de ley, ¿de acuerdo? Emiten decretos de ley. Después, tenemos el decreto legislativo que hemos dicho que solamente los da, quien está potestado a dar un decreto legislativo es el poder legislativo, ¿listo? Pero que le puede dar al Estado, al Poder Ejecutivo por un tiempo determinado, para que ellos también emitan decretos legislativos, pero sobre temas específicos, ¿de acuerdo? Temas específicos, no todos los temas, algunos temas específicos, como por ejemplo puede ser economía, ¿no es cierto? Nuevos impuestos, como hemos dicho, haber nuevas normas laborales, ¿no es cierto? Nuevos beneficios, aumento de remuneración, ¿no es cierto? Tasas, etcétera. Muy bien, pero que le tienen que dar cuenta, ¿no es cierto? Le tienen que dar cuenta al Poder Legislativo. Y un decreto de urgencia, ¿no es cierto?, que también tiene rango de ley, son emitidas por el Poder Ejecutivo, ¿listo? El Poder Ejecutivo, ¿no? Son cuando los decretos de urgencia es como su nombre lo dice, ¿no? Los decretos de urgencia se dan cuando hay algo de emergencia que ocurre, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la pandemia, donde se dio decretos de urgencia, que se pueden dar por algún tipo de medida laboral, por ejemplo, por la pandemia, ¿no es cierto? El trabajo remoto fue un decreto de urgencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Ahora, a este decreto de urgencia en España se le conoce como ordenanzas de necesidad. Y en Italia se les conoce como decretos presidenciales, ¿no? Por ejemplo. Después, normas sin rango de ley, tenemos el decreto supremo, ¿no es cierto? Que es dado por el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Listo? Y acá tenemos, por ejemplo, los convenios colectivos, ¿no es cierto? Que puede dar el Estado, ¿no? Las normas administrativas también son sin rango de ley, son normas institucionales administrativas, ¿no? Que lo puede dar el ministerio o los directores de cada región, ¿no es cierto? Director de educación, director de salud, regionales, ¿no? La doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? En el caso de lo que son las fuentes consideradas como fuentes o normas. La doctrina es todo lo que nosotros hacemos referencia, pues no es cierto, la doctrina, por ejemplo, son las normas, leyes, todo eso forma parte de la doctrina, ¿no es cierto? La documentación, ¿no es cierto? La documentación o los libros, ¿no es cierto? De diferentes autores sobre materia, por ejemplo, en este caso materia laboral, todo lo que han escrito sobre materia laboral forma parte de la doctrina. Todos los tratados internacionales también forman parte de la doctrina, pues, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se queda en convenios lo que se va a acatar a nivel región o mundo, ¿no? La jurisprudencia se refiere, por ejemplo, a sentencias que han realizado el juez sobre asuntos laborales, ¿no? Y que quedan como fuente de consulta, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, les estaba indicando el ejemplo. Yo tengo un juicio laboral y el juez por reposición, ¿no es cierto? A ver, por reposición a mi puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ya está, por un causal injustificado, ¿no? Entonces, o recibo, por ejemplo, un compañero mío, por ejemplo, recibe un bono adicional, ¿no? Y a mí no me está pagando el bono adicional teniendo las mismas condiciones de trabajo. Entonces recurro al juez. El juez le dice, a él también le tienes que pagar pues el bono que le estás pagando al otro porque cumple las mismas condiciones bajo un principio. Siempre este principio es base, ¿no? El principio de la supremacía de la realidad. Entonces, eso queda como fuente de derecho, ¿no?
y el juez invoca esa jurisprudencia, a ese veredicto, ¿no es cierto?, que se emitió en el caso anterior, para utilizarlo conmigo, ¿no? Eso se llama jurisprudencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Después tenemos la autonomía, el trabajo. El trabajo solamente es dado por personas, ¿no es cierto? Es personal, por seres humanos, ¿no? El trabajo. Y la fuente del derecho laboral solamente se refiere, pues, a los seres humanos como trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Solamente de los seres humanos. Y el trabajo, de acuerdo a nuestra legislación, tiene dos componentes, manual e intelectual, ¿no es cierto? Ahora, no todo trabajo, hemos indicado, tiene pues remuneración, ¿no es cierto? Hay algunos trabajos que no tienen remuneración, que se llaman trabajos ad honorem, ¿listo? Pero la norma del derecho de trabajo, sobre todo en nuestra legislación, se basa en aquellos trabajos que realizan los trabajadores que perciben un beneficio económico, es decir, reciben una remuneración o una contraprestación, ¿listo? También nos indica que trabajo por cuenta propia son aquellos que realizan terceros, ¿no? Que hemos dicho que son los trabajadores independientes, ¿no? Que no están dentro de una empresa. Ahora, el trabajo es libre, ¿no es cierto? Hemos dicho que es libre, no es forzoso. Yo no te puedo forzar algo de hacer o trabajar en un lugar que no se pueda, que tú no quieras hacerlo. Y está proscrito la actitud de esclavitud y servidumbre, eso por normas internacionales, por pactos internacionales, ¿no es cierto? Listo, como la UIT, ¿no es cierto? El organismo internacional del trabajo. Ahora, la última que hemos desarrollado. ¿Qué son las relaciones laborales? Las relaciones laborales, ¿no es cierto?, son aquellas que relacionan tres elementos: el trabajo, el salario y el proceso productivo. Las relaciones laborales siempre se da entre dos personas, ¿no? El trabajador, que aporta el trabajo, y el empleador, la empresa, ¿no es cierto?, que puede ser una persona física o jurídica, que aporte el capital y el proceso productivo. En la actualidad, en nuestro contexto actual, toda relación laboral se rige a través de un contrato de trabajo. En ese contrato de trabajo se ponen las condiciones de trabajo, o se regulan las condiciones de trabajo, como por ejemplo la remuneración, el tiempo de contratación, las funciones, etcétera, ¿no? A través de las cláusulas, ¿viste? Cláusulas de contrato. Y como, a ver, por ejemplo, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, el avance, ¿no es cierto?, del mundo, el cambio, ¿no es cierto?, el caminar continuo del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso también se da pues, en las relaciones laborales, ¿no es cierto? Estamos viendo un factor, por ejemplo, tecnológico, ¿no? Hay trabajos que se desempeñan, por ejemplo, en la actualidad en forma virtual, y eso también tiene que estar enmarcado en las relaciones laborales. Muy bien, muchachos, ahí termina la sesión 1, ¿no? Lo que hemos hecho, un repaso de lo que hemos hecho la vez pasada y lo que hemos hecho hoy día. ¿En qué va a consistir su chamba? Ya, su chamba va a ser leer, ¿no? Leer. Antes de empezar la segunda sesión, la próxima clase, yo les voy a preguntar uno por uno. ¿Ya? Le voy a hacer una pregunta uno por uno. ¿Listo? A ver si me han leído, ¿no es cierto? ¿Listo? Tienen los videos. Ahí van a hacer de repente preguntas, ¿de acuerdo? O repreguntas a los que yo le pueda preguntar y vamos a observar, aclarar un poco más el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, la chamba que va, básicamente, vuelvo a repetir, ¿qué cosa es? Leer, ¿listo? Leer. A ver, los que no están integrados al Zoom, les voy a volver a mandar, ¿de acuerdo? En este momento les voy a mandar las diapositivas para que la lean. No se olviden, la próxima clase, antes de empezar la segunda sesión, les voy a preguntar, ¿ya? Uno por uno. Terminamos las preguntas y continuamos con la clase. ¿Me han entendido? Profe, entre un Sí, poquito. profesor. Profesor. Dime, hijito. Sí, 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 le entendí, profesor. ya está, muy bien. Entonces ahí vamos a quedarnos, muchachos. Ya nos vemos cuando nos toque la siguiente. Lean, muchachos, ¿ya? Lean, por favor, lean. A ver, Ya, profe, tengo miedo. nos toca el lunes, ¿no es cierto? Entonces, nos vemos el día lunes, ¿ya? Cuídense, jóvenes. Un abrazo. Dime, Kevin. Profe, toda esta diapositiva vamos a leer y el lunes a ver preguntas. Sí, les voy a preguntar. ¿Listo? Eso va a ser como intervención oral y a mí me va a servir, a mí y a ustedes, ¿eh?
lo que yo quiero es que, por ejemplo, toda esta doctrina tienen que leer, ¿no? Vamos a aprender a estudiar. Por eso le estoy marcando, ¿no es cierto? Lo más importante, ¿has visto? Lo estoy resaltando con azulito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso tiene que quedar como está, ¿de acuerdo? No son muchas, ¿no es cierto? Bueno, son 15 diapositivas, 14 diapositivas, ¿no es cierto? Poquito. Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿hay alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces ahora sí me despido. Que tengan un buen fin de semana y lean, por favor, ¿ah? Vamos a finalizar.